Una vez un amigo me preguntó qué podía hacer para empezar una vida espiritual sin caer en dogmas, sin caer en creencias que podían limitarle pues, las actividades de su vida, ¿no? Y se me ocurrió mencionarle que lea el libro El Kybalión. Y eso es lo que te quiero mencionar ahora, ¿no? Son 7 leyes principales que bajo mi punto de vista son como que leyes básicas en las que luego se derivan otras leyes, luego se derivan otras incluso filosofías religiosas. Voy a apoyarme con este librito que me encontré de casualidad y que no sabía que esas leyes estaban ahí, de hecho esas leyes ya las había yo leído antes. Este libro se llama Metafísica 4 en 1, las enseñanzas del conde de Saint Germain. La primera ley del Kybalión es la ley del mentalismo. La ley del mentalismo está muy relacionada a la ley de atracción del famoso video del secreto, en el que te mencionan que el universo es mental, de que todo lo que existe es mente, todo ha sido creado por la mente. Y aquí hay una confusión muy grande que tenemos algunas personas, que pensamos que porque nuestra mente es nuestra tenemos el control total y por ende podemos manipular nuestra realidad de un momento a otro, pero no es así. Existen cosas, existen mentes más profundas como la inconsciente, la subconsciente, la subliminal, la supraconsciente, que son mentes que nos ayudan a poder diseñar nuestra realidad sin que tengamos que tener el control de todo, porque imagínate que tú tengas que controlar absolutamente toda tu realidad y que tengas que controlar cómo, en qué momento respiras, cómo late tu corazón, cómo digiere tu cuerpo. Y estamos hablando solamente de puntos personales. Ahora imagínate que tengas que controlar la materia, imagínate que todos los días tengas que controlar cómo funciona tu cama, cómo funciona la luz, cómo funciona tu casa, cómo funciona el ecosistema, ¿no? O sea, no podemos manipularlo todo. Lo que sí podemos hacer es entender, aprender cómo es que la mente subconsciente se puede manejar mediante patrones, mediante programación. De aquí deriva la programación neurolingüística, en el que también se aprende mucho a cómo diseñando patrones personales se cambia tus hábitos y estos hábitos en el tiempo van diseñando una realidad distinta. Incluso ya o comienzan a ocurrir cosas un poco más locas, ¿no? Que en la ley de la atracción mencionan, de cómo empiezas a relacionarte o a conocer gente con la que necesitabas encontrarte para generar una realidad que tú esperabas, ¿no? Incluso llegar a momentos específicos, situaciones específicas que te ayudan a algo que tú estabas buscando. Bueno, vamos a pasar a la segunda ley, la ley de correspondencia. Esta ley es buena, esta ley yo la relaciono mucho con la astrología, porque en la astrología, bueno, para empezar, esta ley de correspondencia te dicen, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. ¿Y por qué la astrología? Porque la astrología trabaja mucho con el tema de los planetas, los astros, y lo que entiendo de ello es que nosotros tenemos a los planetas dentro de nosotros. Y los planetas representan como que situaciones de nuestra vida, aspectos de nuestra vida, emociones incluso, en el que según cómo están alineados, nosotros nos sentimos de cierta forma y podemos aprender de eso, aprender a manejar esa energía para usarlo a nuestro favor. Incluso los ciclos lunares, los ciclos solares o cosas como esas, ¿no? Se puede usar también de modo oracular para saber qué es lo que podría ocurrir en nuestra vida en algún momento. De ahí deriva la famosísima carta astral, en el que, bueno, los astrólogos, yo no soy astrólogo, yo no sé mucho de esto, pero te pueden hacer una línea de cómo ha sido tu vida y cómo va a ser tu vida en cierto momento para que aproveches puntos altos, puntos bajos, puntos de calma, de acción o cosas como esas, ¿no? Así que básicamente esto te habla, esta segunda ley, muy interesante. Y la tercera ley es la ley de vibración. En esta ley también se relaciona la ley de la atracción, ya que se sustenta con la primera, o digamos como que se asocia con la primera de la ley del mentalismo. La ley de vibración te dice que todo está en constante vibración, obviamente, nada es inmóvil, ni siquiera la casa, ni siquiera la tierra, ni siquiera una roca que tú ves ahí quieta está inmóvil, sino que está en constante movimiento, está en constante vibración. ¿Y por qué digo que se relaciona con la primera ley, con la ley del mentalismo? Porque, por ejemplo, en El Secreto te dice que para generar tu realidad tú tienes que pensar cosas que deseas y el pensamiento lo que va a hacer es botar vibraciones, de que la mente genera campos vibracionales que se va a juntar con otras vibraciones de otras personas que va a generar esa atracción, va a generar que tú estés en ciertos lugares conociendo a ciertas personas en cierto momento que te va a beneficiar o te va a perjudicar según cómo has estado vibrando tú, según cómo ha estado tu nivel vibratorio de pensamiento, si ha sido muy positivo o muy negativo. Entonces, la ley de vibración prácticamente trata de explicarte esta parte, ¿no? Como que es un complemento, como que las leyes se van complementando. Y vamos a pasar a la siguiente ley, que es la ley de polaridad. La ley de polaridad es muy buena. Esta ley yo ya la había leído
Antes, y cuando estudié biomagnetismo, como que se me hizo fácil entender el tema del pH, ¿no? El pH muy alcalino, muy ácido, y cómo es que las enfermedades ocurren cuando estos dos puntos se polarizan muy al extremo, y ahí ocurren las enfermedades, ¿no? Y se necesita como que neutralizar para que desaparezcan los patógenos. Entonces, esta ley te habla, bueno, un poquito más allá, te indica de que todo en la realidad tiene polaridad positiva y negativa. Todo, tanto los objetos, las personas, las situaciones incluso. Y esto creo que puede ser una de las cosas más difíciles de entender, ¿no? Cómo es que situaciones negativas pueden tener esta polaridad positiva, ¿no? Quiere decir que la típica frase de que sácale lo bueno a las cosas malas, sin embargo, a veces en el momento que ocurre no es tan fácil sacar ese polo positivo, ¿no? Esa enseñanza que te puede llevar a mejorar cuando ocurre una tragedia, un accidente, una enfermedad. Y de igual modo, cuando está en polaridad positiva, también la polaridad negativa se está dando en el momento. Esto nos han hecho entender mucho los cómics, en el que siempre mencionan que cuando, bueno, no mencionan, pero lo dicen de una manera inconsciente, ¿no? De que cuando hay un superhéroe nace un villano. Cuando ocurre algo bueno, por ejemplo, algo más cotidiano, cada vez que tú tienes un éxito relativo, puede ser muy grande o muy corto, siempre vas a tener detractores, siempre vas a tener gente que te esté criticando. Entonces, y eso no quiere decir que lo hayas generado tú, sino que por simple ley natural ocurre. Es así y así va a ser hasta que el mundo no vaya a otra dimensión y pues estas leyes dejen de funcionar. Seguimos en la ley número 5, creo. Sí, la ley de ritmo. La ley de ritmo te habla de que todo fluye y refluye, de que todo, tanto como avanza, del mismo grado va a retroceder, como las olas del mar, como un péndulo. Cuando ocurre algo muy bueno, tiene la probabilidad de que al momento de que eso caiga o que eso deje de funcionar, la caída sea igual de dura de como creció. Esto, una vez una maestra de Cábala, escuché decir que ella interpreta esta ley en su vida diaria porque ella decía que es muy apasionada en las cosas que hace. Todas las cosas que hace siempre como que le mete mucha pasión, muchas ganas. Entonces ella tenía a tender a decepcionarse cuando algo no ocurría como lo esperaba. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno tiene conocimiento de estas leyes, entiende que justamente puede ocurrir esto, ¿no? En tu vida. Entonces cuando tú estás preparado a que algo, digamos que no lo estás esperando, pero por lo menos conoces que la realidad te puede dar este tipo de experiencias, ya estás listo para poderte polarizar de una manera neutral cuando algo ocurre. Algo más vivencial que se puede entender o cómo se puede aplicar esta ley es cuando, por ejemplo, una relación amorosa, que es muy común, ¿no? Cuando cuando una pareja tiene mucho tiempo, tiene muchos años, muchos meses y la relación ha sido muy intensa, al momento de terminar puede ser muy doloroso. Esa es una forma de explicar esta ley, cómo se puede aprender, cómo se puede aplicar de una manera positiva hacia nosotros, entendiendo que manteniéndonos en modo neutral al momento de que esta ley, la ley de ritmo, se polarice en negativo, pues no nos afecte, ¿no? De que entendamos que tanto como cuando algo hagamos crecer, va a tender a la caída a ser similar o proporcional a ese crecimiento, ¿no? Entonces, digamos que la humildad sería un valor que se le puede añadir a esta ley, o con que se puede trabajar muy bien esta ley. La ley de ritmo. La siguiente ley, que es la más famosa, es la ley de causa y efecto, la famosa ley del karma. Pero aquí estamos hablando no del karma en sí, porque el karma está muy mal interpretado. De hecho, creo que voy a sacar otro video hablando específicamente sobre el karma. Esta ley de causa y efecto te habla de que toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Todo lo que tú ves, todo lo que tú experimentas, todo lo que tú puedes presenciar es un efecto. Nuestra vista, todo lo que nosotros observamos es el pasado, y ese pasado ha tenido una causa. Que haya tenido una causa significa que ha habido una intención, una voluntad de crear eso que tú estás viviendo en ese momento, una experiencia, una persona, incluso tú físicamente eres un efecto de las causas del pasado, ¿no? Y que pues de alguna forma nos da a entender que nosotros tenemos responsabilidad sobre las cosas que ocurren, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en la realidad, de que entendamos de que todo ha sido causado por una razón, que toda esa razón puede tener una polaridad negativa o positiva,
y que al entender esto y dejar de creer de que la casualidad existe, puede ayudarnos a entender mucho mejor la vida y a dejar de quejarnos o pensar de que tenemos mala suerte o cosas como esas. De hecho, la casualidad y la suerte son creencias de personas que no llegan a encontrar la causa, ¿no? El origen de eso que están experimentando en ese momento, ¿no? Simplemente es desconocimiento, porque pues a veces hay cosas que no se pueden llegar a averiguar cuál es el origen, a veces no, es muy complicado, a veces entender cómo es que algo que aparentemente no ha tenido una razón de ser, pues lo sea, ¿no? Así que esta ley más o menos como que trata de hacer entender esto. Y la última ley es la ley de generación. La séptima ley del Kybalión es la ley de generación. Con la ley de generación lo que tratan de explicar es que todo lo que existe ha sido antes creado por una energía femenina y una energía masculina. Esto no habla de sexualidad, esto no habla de hombre y mujer, habla de que existen energías masculinas, que son las energías propulsoras, las energías de origen, las energías que dan, y la energía femenina es la energía receptiva, la energía que recibe, la energía que condensa en el tiempo una materialización. En la humanidad se ha malentendido mucho el tema de energías masculinas y femeninas, ¿no? Se cree, bueno, actualmente ya se está rompiendo ese paradigma, menos mal, se está entendiendo a profundidad cómo funcionan esas leyes universales, más que espirituales, de cómo el hombre puede tener ambas energías y cómo se utiliza esas ambas energías, independiente o no de si es afeminado o no, porque aquí ya no estamos hablando de la homosexualidad, que no tiene nada que ver con esto, que no tiene tampoco nada de malo, y que una mujer puede tener también la energía masculina y la energía femenina aplicándolo al mismo tiempo. Entender esto en otros aspectos, por ejemplo, se puede entender cómo se polarizan estas energías en cuanto a algo como la creatividad, ¿no? La creatividad sería como que la energía masculina y la fuerza de voluntad sería, o la resistencia sería como que la energía femenina, ¿no? La creatividad es aquello que sale de la nada de ti, de que se expresa, y la resistencia o la fuerza de voluntad de prevalecer esa idea en el tiempo sería la energía femenina. ¿Y cuál sería el resultado? ¿Cuál sería, digamos, como que la creación o el hijo? Sería el proyecto materializado. Así que básicamente así es como se entiende, o así es como yo lo entiendo, ¿no? La ley de generación. Así que estas serían las 7 leyes del Kybalión, 7 leyes que bajo mi punto de vista son fundamentales, son como que iniciáticas, son básicas para entender la realidad desde un punto de vista global, desde un punto de vista cósmico, universal. Y pues no solamente para que se quede como filosofía, sino para que se aplique en el día a día, cada vez que algo ocurra, tener en mente alguna de estas leyes por lo menos para tener una vida menos conflictiva, menos, no una vida perfecta, porque en realidad no podemos llegar a la perfección en esta dimensión, pero sí podemos manipular cosas negativas que nos ocurren para usarlo a nuestro favor. Y estas leyes creo que pueden ayudar mucho a la gente a que pueda entender muchas cosas que ocurren en la vida. Así que gracias por ver este video. Si te ha gustado, compártelo, dame un like, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en Facebook, si es que lo estás viendo en Facebook. Igual está compartido esto en Facebook y en YouTube. Estoy como Alejandro Guanilo y en Instagram estoy como @AlejandroGuanilo22. Gracias por ver esto y nos vemos pronto. Chao, chao.